En esta serie de entrevistas vamos a interconectar realidades de un país tan heterogéneo como es Colombia. Tuvimos la oportunidad de entrevistar a un filósofo, una matemática, un profe de una comunidad indígena y muchos otros más. Escucha y descubre lo que en realidad está pasando en la educación de nuestro país. Bienvenidos al podcast de Millennials Educando a Centennials, un podcast dirigido a esas personas que todavía creen que se puede cambiar el mundo por medio de la educación. Nosotros somos Felipe y María José, dos millennials dedicados a transformar la educación tradicional. Inteligencia emocional en la pandemia del siglo XXI. Hoy estamos con Edgardo Mariño, filósofo y educador de un colegio privado en Bogotá. Enseña filosofía desde cuarto de primaria a 11º grado. Después de casi 16 años de carrera, Edgardo ha centrado su práctica docente en desarrollar el pensamiento crítico y la inteligencia emocional de sus estudiantes. Hoy lo tenemos aquí, para que nos comparta lo que lo llevó a elegir estos principios y cómo estos han sido afectados por la pandemia que tiene a docentes enseñando virtualmente. Hola Edgardo, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí. Y antes de comenzar, quería pues que nos contaras un poco más sobre ti, sobre tu experiencia y qué te llevó a tener este tema de la educación emocional, el cual hoy en día es tan importante como parte de tu filosofía educativa. Hola Felipe, muchas gracias por invitarme. Hola María José, pues primero que todo, la inteligencia emocional pues es un tema muy importante en la educación. Ha cogido digamos mucha fuerza desde autores como Daniel Goleman con su libro Inteligencia Emocional, pero a mí siempre me ha llamado la atención porque desde hace algunos años había incursionado y había mezclado mis clases de filosofía con arte, ¿no? Y en el arte, sobre todo en la expresión corporal y en el teatro, encontraba que había una oportunidad muy importante y tal vez única de explorar las emociones, de manejar las emociones a través de los personajes que representaban los estudiantes y a veces el profesor que entraba en esas dinámicas. Básicamente así empieza, digamos, este viaje en donde empiezo a mezclar filosofía con arte, con teatro y con otra herramienta se puede denominar herramienta que viene del mundo de las artes, que es el performance o la performance. Básicamente, digamos, es como el contexto digamos, en mis inicios para mezclar el arte, las emociones y la filosofía. Súper chévere. ¿Y cómo ves tú que usar todas estas herramientas de expresión, de conocimiento de emociones en tus clases beneficia a tus estudiantes? Yo tengo entendido que tú enseñas pues en un rango bastante amplio de edad, que es creo que cuarto de primaria hasta 10º grado, tú me puedes corregir si estoy mal. ¿Cómo es que beneficia esto a tus estudiantes en su proceso social y en su proceso de aprendizaje? Sí, claro, Felipe. Digamos que en estos años de enseñanza es muy importante cuando uno es docente, maestro o profesor, intentar buscar siempre nuevas maneras de enseñar y para enseñar uno también debe estar en aprendizaje constante. Entonces, en mis búsquedas y en mis pesquisas independientes, he encontrado una relación entre cómo aprende el cerebro y cómo es de importante la emoción para fijar determinados conocimientos. Digamos que en líneas generales conocemos que la educación se centra en procesos cognitivos, la educación tradicional, pero resulta que esos procesos cognitivos no van a ser exitosos si no tienen un componente emocional. De ahí que empiece a buscar herramientas, primero por experiencia propia a través del teatro, y luego empecé a experimentar un poco en mis clases también, desde grado cuarto hasta grado 11º. Si bien los niños son muy prestos a hacer ejercicios de teatro, a veces la clase se puede convertir en un caos. Entonces es muy importante establecer ciertas reglas para que los niños entiendan muy bien las dinámicas. Tú empleas esta técnica o esta herramienta que es el teatro para poder hacer esa conciencia y entrar en esta identificación emocional que los niños tienen que tener dentro del aula. ¿Cómo crees que eso se puede complementar o es completamente
aparte de la técnica como el mindfulness para generar como toda este bienestar y esta motivación positiva en los niños? Ok, pues el mindfulness es un tema bien, digamos, importante también, solo que de lo que yo conozco relacionado con el mindfulness se trabaja, pues es un trabajo muy, digamos, individual, en donde enseñarlo a los niños me parece que es muy importante. Yo conozco, digamos, experiencias relacionadas con mindfulness y yoga para niños, en donde el ejercicio, por ejemplo, de concentrarse en la respiración, les enseña también a enfocarse y a no ser, digamos, tan dispersos en el aula y tener un mejor ambiente, un mejor ambiente o clima escolar también, ¿sí? No he experimentado particularmente el mindfulness, digamos que es un ejercicio que no he experimentado en mis clases, lo he hecho, digamos, como un ejercicio personal, pero creo que sería interesante mezclarlo porque en estos tiempos, digamos, de pandemia, en donde se nos dijo desde el principio que era difícil y es, digamos, difícil salir, viajar y demás, pues es muy importante enseñar a los niños y a los estudiantes y en general a la comunidad la importancia de conocerse a sí mismo y de viajar hacia el interior. Me parece que es como el ejercicio también del mindfulness. Claro, que yo creo que con tu herramienta que es el teatro, de todas formas está ayudando a regular las emociones sin necesidad de reprimirlas, ¿no? Es ese cambio en el autoconocimiento que hay que hacer, como ese switch que uno viene, digamos, de generaciones pasadas, de no puedes sentir, no puedes llorar, no puedes entender qué es lo que estás sintiendo o por qué te sientes frustrado en este momento, sino más bien entender por qué estás frustrado o por qué esta situación de pandemia te hace sentir como ese vacío en el estómago o esa presión en el pecho para poder regular las emociones y en realidad descubrir que hay una forma de trabajarlas y seguir adelante. Claro que sí, por ejemplo, te comparto una experiencia que realicé con estudiantes de grado décimo antes de la pandemia, antes de que estuviéramos en confinamiento, estábamos trabajando un autor que se llama Carl Jung, y Carl Jung habla de la sombra, y la sombra es como ese otro yo que se va construyendo de manera inconsciente y que expresa como tu lado oscuro, ¿sí? Pero es un lado oscuro que uno tiene que aprender a conocer, a manejar, y estábamos haciendo ejercicios de teatro en el salón, en donde cada uno llegaba a su clase con su lado oscuro, por decirlo de alguna manera, intentando conocer cuál es esa parte oscura, incluso el profesor, entonces cómo cambiaba la clase, cómo cambiaba el aula en ese proceso. Pero obviamente llegó el confinamiento y las dificultades fueron tremendas para pues, un profesor como yo que intenta salir del salón, buscar otros espacios en donde no solamente se aprenda en el aula, intentar como romper con esos esquemas tradicionales. Y entonces se nos ocurrió algo, digamos, muy interesante y era hacer una radionovela, que también se puede hacer, digamos, radioteatro, pero perdiendo un poco esta conexión, digamos, con el otro cuando uno está haciendo teatro en vivo y en directo, ¿no? Pero digamos que el ejercicio funciona, sin embargo, sí digamos que noto que es muy importante pues lo presencial, el ver al otro en vivo y en directo. Me encanta esta filosofía que tienes tú de adaptarse a la situación y adaptarse al momento. Y como tú lo mencionabas hace un momento, un docente debe buscar siempre nuevas formas de enseñar, nuevas metodologías y nuevas formas de llegar a los niños. Ya nos mencionaste un ejemplo de cómo estás tratando de adaptarte a esta situación, pero me gustaría que nos contaras un poco más de cómo has vivido tú como docente esta situación de enseñar virtualmente por causa de la pandemia. Pues claro, Felipe, con mucho gusto. Yo la verdad pues soy filósofo, como ya les había comentado. El solo hecho de escoger filosofía en un contexto como el que estamos en Latinoamérica, estamos hablando hace más de mucho tiempo, más de 10, de ¿cuántos? 20 años, ¿sí? El solo hecho de escoger tiene que ver eso con el adaptarse un poco a los cambios, ¿no? Escoger filosofía en un mundo en donde es muy difícil, digamos, a veces enfocarse en este tipo de temas, en donde de pronto tu familia te va a decir escoge otra cosa,
porque eso no te va a brindar un futuro, no vas a ser feliz. Desde ese momento uno empieza a aprender a adaptarse a ciertos cambios, a decir, esto no va a ser fácil y tenemos que aprender a derivar en estado de alerta. Esto, digamos que también lo recojo a través de un autor que se llama Max Neff, que es un economista, y él tiene una teoría que se llama modelo de desarrollo a escala humana, en donde el consejo de él es, en tu vida cotidiana, aprende a derivar en estado de alerta. Esto es, de alguna forma, aprende a improvisar de manera responsable. Entonces, entro en filosofía, luego entro a trabajar en colegios en donde la filosofía no es algo importante. Y aquí cito un poco a Pepe Mujica. Por ser filósofo, a veces uno tiene esa ventaja de ser esa área que a nadie le importa, y como a nadie le importa, entonces podemos decir cosas y hacer cosas que a veces no le llaman la atención hasta que impactan, y cuando impactan pueden llegar los comentarios críticos o despectivos, ¿no? Y ahí uno tiene que adaptarse. Entonces, en ese sentido ya he estado como, tengo cierta experiencia en adaptarme a los cambios, y cuando llega pues la pandemia, obvio, es muy difícil conectarte con tus estudiantes a través de una máquina, de un computador. Sin embargo, creo que ha sido muy importante hasta el momento la sinceridad. O sea, decirles a ellos precisamente esto que les estoy diciendo, decirles, para mí es difícil, ayúdenme también a hacer clase, porque yo no sé, aquí y nadie sabe, de hecho, pues cómo va a continuar esto, cómo va a ser el futuro. Los extraños, digamos, es muy importante para mí mostrarme vulnerable, ¿sí? Y de enseñarles, sobre todo a los más pequeños, que mostrarse vulnerable no es cuestión de débiles, sino es más bien de valientes, mostrarse eh, que pues que sientes, que te duele, que sufres, que ahorita, por ejemplo, estoy dando mis clases, tuve la oportunidad de vivir con mi compañera un tiempo, ahora estoy solo y les cuento, mire, estoy solo, vamos a hacer la clase de esta manera, ustedes están solos o con quién están. Y eso me sirve también como insumo para mis clases. Y eso tiene que ver con la adaptación también, o sea, como mostrar mi vulnerabilidad, ser en cierto sentido un libro abierto con mis estudiantes en ciertos momentos, obviamente no con todos los temas, pero sí trabajando ese aspecto emocional que es tan importante. No sé si respondo un poco tu pregunta. Es una manera, para mí la clave es la vulnerabilidad y aprender a jugar. Digamos que el juego, otro autor se llama Huizinga, un autor de un libro que se llama Homo Ludens. El juego ha estado en la o sea, desde el inicio de la humanidad, y a veces también lo dejamos como a un lado, como eso no es importante. Es más importante aprender otras asignaturas que son importantes, como la matemática, la física y demás, pero aprender a jugar es muy importante, y utilizar el juego como una herramienta didáctica, pedagógica, incluso para tu cotidianidad, pues es muy importante. Me encanta que recalques este tema de fomentar esas conexiones y esas relaciones honestas y estrechas entre los estudiantes, que yo creo que en este momento es aún más importante por tu experiencia y como por tu approach, por decirlo así, por la forma en la que ves la educación. Claramente tú creo que logras tener, o imagino que logras tener un conocimiento muy cercano de tus estudiantes, de sus necesidades y de cómo están viviendo esta situación. Para ti que trabajas como en un rango amplio de edades, desde niños de primaria hasta niños que ya más grandes que están a punto de pasar a la universidad, ¿qué crees qué recursos, tanto físicos como mentales, debe tener un niño, un estudiante en estos momentos para poder afrontar la pandemia? Y obviamente hay algunos que nosotros como docentes no podremos darles, pero ¿cuáles de esos crees que podemos ayudar a irles ayudando a desarrollar poco a poco? Pues una pregunta muy difícil, la verdad. Recursos físicos y mentales. Cuando pienso en recursos físicos, no sé si estoy entendiendo bien la pregunta, hace referencia como a condiciones materiales, aspectos materiales que deberían tener los estudiantes, como para aclarar la pregunta. Sí, como que qué herramientas o como que es lo mínimo que tú has visto que necesita un estudiante pues, para poder estudiar en este proceso virtual. Bueno, aquí ahí aparece una palabra que también está un poco de moda, que tiene que ver con las diferencias individuales. Entonces,
la pregunta que haces es supremamente compleja porque pues Colombia es un país muy complejo. Es un país en donde puedes encontrar pues estudiantes que no tienen condiciones materiales para estudiar antes de la pandemia, ¿sí? Y que de hecho la pandemia ha visibilizado esas dificultades. Y estudiantes pues que tienen también todas las condiciones, menos, eso sí, menos, tienen todas las condiciones físicas para estudiar. Pero lo mínimo yo creo que se requiere, digamos lo mínimo en términos de condiciones materiales, es un espacio tranquilo. O sea, yo creo que independientemente del hogar, sea humilde o no lo sea, sea digamos con riqueza o con pobreza material, es muy importante que haya tranquilidad en el lugar en donde se está estudiando en términos, digamos, materiales. Y es muy difícil porque esa tranquilidad se relaciona también con eh, cuestiones económicas, que sabemos que nuestro país también es muy complejo y no es lo mismo un niño que de pronto puede ser hijo único, que vive en determinado lugar de la ciudad y tiene todos sus recursos, digamos, materiales disponibles, a un niño que de pronto tiene otros hermanos, estudian en el mismo colegio, además su mamá es profesora y es mamá soltera, por ejemplo, ¿sí? Entonces esto complejiza muchísimo la pregunta. Digamos que yo diría que lo mínimo en términos materiales es un hogar en donde haya tranquilidad, ¿sí? Y en términos, digamos, cuando tú hablas mentales, yo lo conecto con el asunto de lo emocional, cosas que uno podría brindar, pues con toda honestidad, yo considero que uno debe aprovechar sus clases, no solo de filosofía, sino de matemáticas, español, física, español, para escuchar. Y esto es algo que no es nuevo y que lo ha repetido constantemente un psicopedagogo italiano que se llama Francesco Tonucci. Tenemos que escuchar a los niños. Aprovechemos para preguntarle a los niños qué es lo que están sintiendo en su clase de matemáticas, de español, de lo que sea. Y a partir de ahí utilicemos eso como insumo para alimentar nuestras clases. Hace poco observaban algunas noticias, profesores que enseñan en zonas rurales a través de videos y les enseñaban a los niños las figuras geométricas, a contar, a sembrar y a partir de ahí conciencia ambiental, matemáticas, física. Algo también parecido a lo que plantea Tonucci, hacer de la casa un laboratorio del aprendizaje, en donde se haga la física de la pasta, la matemática de la pasta, eh, etcétera. No sé, el poema a la plantica que estás sembrando en tu hogar. Básicamente yo creo que esas tendrían que ser un poco las herramientas que deberíamos, somos ideales, utilizar para sobrellevar este asunto de la pandemia en términos emocionales. Y me gustaría cerrar con esto, la pandemia visibiliza unas problemáticas que antes no eran tan claras y plantea plantea otras problemáticas que para las cuales no hay respuesta. Y solamente cuando estemos allá en ese momento sabremos qué vamos a hacer, porque creo que si hace algunos años nos decían que en 10 años no vamos a saber cómo está el futuro, pues ahorita otra palabra clave en este tema es la incertidumbre. Aprender a manejar y a gestionar procesos de incertidumbre, tanto emocionales como cognitivos. Claro, me encanta y como tú mismo lo dices, y creo que te voy a hacer otras esas preguntas que de pronto no son tan fáciles de responder, pero que son tan interesantes de abordar. Como tú mismo lo dices, esta pandemia ha traído a la luz muchas problemáticas sociales, culturales que tenemos en el país y también como docentes nos ha ayudado a ver qué es lo importante en nuestra práctica, en nuestra relación con los niños, en nuestras metodologías. ¿Qué enseñanzas para el futuro de tu práctica como docente y como persona trae esta pandemia? Bueno, como docente, yo les he insistido a mis estudiantes en el ejercicio de la autonomía. En el colegio donde yo trabajo y en otros escenarios en los que he tenido la posibilidad de compartir con estudiantes, me parece muy importante el desarrollo de la autonomía. Yo les doy clases sincrónicas, pero también hago clases asincrónicas y hacemos actividades lúdicas en donde yo invito a los niños a hacer
un ejercicio que se llama la misión ninja, ¿sí? Y en esta misión ninja, por ejemplo, tienen que hacer todo en silencio. Y entonces es muy bonito que ellos a veces me escriben mensajes y me dicen, profe, no me escribas mensajes porque me interrumpes. Y de pronto alguien escucha y me mandan bombas de humo diciendo que ya terminaron la actividad. Y siento que bajan la voz cuando, cuando escriben estos mensajes, lo cual después, cuando nos vemos en unas clases sincrónicas, ellos me cuentan su experiencia y reconozco que pues lo están haciendo de manera autónoma. ¿M? Eso, digamos, en términos de docencia es lo que decía hace un momento, jugar. Yo creo que es muy importante jugar con ellos en ese sentido, ¿sí? No es el juego por el mero, digamos, placer de jugar, sino es el juego con una intención. ¿M? Eso en términos, digamos, de docente me parece muy importante seguirlo trabajando. La gestión de las emociones es muy difícil ahora identificar qué es lo que está pasando en cada uno de sus universos. Y entonces lo que ellos escriben, lo que ellos mencionan en clases, uno tiene que aprenderlo a comprender mejor. Y en ese sentido debes escuchar mejor. Ahora, digamos, con la pandemia y con las plataformas de educación, uno tiene a veces la posibilidad de calificar de manera mucho más rápida los exámenes con selección múltiple y demás. Pero la selección múltiple nos deja, digamos, a un lado la riqueza de la pregunta abierta. Y aunque hay un debate en esto, pues leer las respuestas de los niños a las preguntas abiertas implica un tiempo, a veces hacerlo de manera selectiva, ¿sí? También te da como un panorama y un diagnóstico de tu curso. A mí me parece que la pregunta abierta tiene que seguir existiendo en estos escenarios virtuales o a distancia, como algunos también lo han nombrado. Y en términos personales, pues hay que seguir explorando, hay que seguir conectando puntos con otras disciplinas. Estudio, digamos, soy filósofo de profesión, digamos que no he parado de estudiar en el sentido, digamos, personal, tal vez no hay certificaciones, pero sigo leyendo al respecto de mi carrera, de mis temas como tal, pero también me conecto con historia, con neurología e intento estar informado sobre, por ejemplo, cómo aprenden, cómo enseñar desde el cerebro que aprende. ¿Mm? Que es básicamente como el aporte que, digamos, podría brindarles. Muchos más temas, yo creo que esto es algo que a mí me apasiona. Eh, de pronto con María José lo hemos compartido en tiempos anteriores, cuando tuvimos la oportunidad de trabajar juntos. Es un tema que me apasiona y podría hablar con ustedes toda la mañana si quieren. Entonces, pues, No, Edgardo, créeme que yo también podría escucharte toda mañana tienes una filosofía que en verdad me deja y yo creo que a todos los que nos están escuchando nos deja inspirados y con muchas ganas de seguir aprendiendo. Nos has dado muy buenos recursos y muy buenas ideas para seguir implementando. Para terminar, ¿qué le dirías tú a un profesor que en estos momentos se está enfrentando o se está acostumbrando a la idea de tener que enseñar virtualmente, probablemente hasta final de año? Para ese profesor que está buscando algo en que centrarse, una, regálanos una guía práctica o un consejo práctico que si ellos tienen que implementar, ¿cuál sería algo que pueden implementar ya y que afecte positivamente a sus estudiantes? bueno, consejos prácticos, otra vez una pregunta supremamente compleja, dependería del contexto, dependería si es una cuestión práctica en términos técnicos, si tienen la posibilidad de en su colegio tener una plataforma, por ejemplo, una plataforma Moodle para enseñar, sería lo ideal. Si no lo tienen, entonces buscar la manera de hacer un centro en donde toda la información de su curso le llegue a un mismo lugar. He tenido, digamos, experiencias de compañeros que se les ha llenado su correo de miles digamos, de tareas y trabajos y es muy difícil a veces distinguir, por ejemplo, en el caso de profesores que enseñan en diferentes grados como yo, pues esto de quién es y para cuándo y cómo, ¿no? Entonces es muy importante la organización, es muy importante la organización. Estas plataformas ayudan mucho. Esto más sería un tipo, un consejo para los colegios, que es importante que hagan la inversión o que busquen la manera de conectar a sus profesores. El afán también es muy importante, eso es un consejo, digamos, práctico. Ojo con el afán.
A veces es mejor demorarse un poco, pero planear mejor lo que vas a hacer para después no estar, digamos, preocupado por el cómo calificar, el cómo evaluar. Entonces es muy importante pensar la actividad que se va a realizar con los estudiantes. En términos prácticos también, de la cotidianidad del docente, hablando desde mi perspectiva como profesor, me parece muy importante que no acostumbrarse, porque creo que la pandemia nos enseñó eso. Nos acostumbramos a ciertas prácticas de aula y todo nos cambió de un momento a otro. Y ahora, pues hay profesores que les funcionó determinada actividad y estamos ahí y nos empezamos a acostumbrar. ¿Y qué pasa? Lo mismo que nos pasaba en la educación tradicional, es que pues los niños, los estudiantes se empiezan también a acostumbrar y en cierto sentido a aburrir también. Y es importante, creo yo, en el asunto de la educación, aprender a salirse de su zona de confort, ¿sí? Intentar enseñarlo de otra manera, intentar buscar otras formas de acercarse a los estudiantes. Creo que ese sería como mis consejos, digamos, generales. No sé si quieras algo más específico que se me hace muy difícil, tocaría de pronto conocer un poco más el contexto de X o Y colegio, X o Y profesor, para poder, pues, si se quiere, brindar estos consejos. Y quiero hacer digamos, una cuña ahí también. Hay una mujer que se llama Marta Nussbaum, tiene un libro que se llama Sin fines de lucro, que ella, digamos, también está en esta línea de trabajar las emociones, de la importancia del arte y las humanidades, obviamente, en el mundo de la educación, y que podría servirles a ustedes como insumo también para profundizar pues determinados temas. Edgardo, muchas gracias porque nos dejas, uno, llenos de inspiración y dos, llenos de recursos. Nos diste muchos tips y mucha información que me muero de ganas de ir a buscar, ir a leer y ir a aprender un poco más tan pronto terminemos esta entrevista, así que te agradezco de todo corazón. Felipe, muchísimas gracias también. Yo agradezco de todo corazón la invitación, este espacio. María José también, pues agradezco el espacio y nada, un abrazo para los dos. Me gusta mucho lo que dice Edgardo. Los docentes tenemos un rol de líderes emocionales. Tenemos la responsabilidad de ser capaces de escuchar y ofrecer a los estudiantes una información adecuada y de la forma adecuada para las necesidades que tienen hoy en día. Edgardo, gracias por ser parte de la conversación de Evolve. Sabemos que hay muchos profes que pueden estar viviendo una situación muy similar a la tuya y esperamos haber aportado un poco a ustedes, quienes nos escuchan. Edgardo nos deja con 3 enseñanzas grandes que todos podemos aplicar, no importa dónde estemos ni a quién estamos enseñando. Número 1, aprendamos a escuchar a nuestros alumnos. ¿Qué está pasando y cómo se están sintiendo en este momento? Número 2, siempre cuestionarnos, siempre buscar aprender más como docentes y ir mejorando nuestra práctica. Y por último, juguemos. Divirtámonos, exploremos y utilicemos esta oportunidad para realizar grandes cambios.